Pausa. Alberto Adriancén está con nosotros, ustedes lo conocen, él es un distinguido analista político, es parlamentario andino, es un político también de larga data y ha tenido la gentileza de venir esta mañana para conversar de varios temas. Beto, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Gusto de saludarte, gracias por venir esta mañana. Gracias a ti, Lazo, buenos días. Bueno, ayer el presidente de la República y Nadine Heredia, por medios distintos, han salido a cuestionar la labor y el trabajo de un sector de la prensa. Dice el presidente que hay un ánimo de determinado sector de la prensa de imputarle vínculos o relaciones ilegales con determinados personajes y hechos, convirtiendo mentiras en verdades. Entonces, claro, hacen una caja de resonancia de algunas denuncias que a veces dicen no son consistentes y generan una duda en la opinión pública sobre qué es el presidente y quién es la primera dama. Y Nadine Heredia ha mandado un tuit diciendo: y ya cuando pase todo esto, me imagino el gobierno, les explicaré a mis hijas lo que es la concentración de medios. ¿No es cierto? Haciendo alusión, me imagino, a lo que el presidente había más temprano dicho. La pregunta es, ¿cuánto de lo que le está pasando al gobierno, que no es su mejor momento, se debe a la propia ineficiencia de su desempeño en general? ¿Y cuánto, digamos, a un interés externo, parte puede ser de la prensa también, de hacerse en medio de ese escenario o de llevar agua para su molino en ese escenario? Desde tu punto de vista. Ya, fíjate, yo creo que el comportamiento para mí de la derecha contra el gobierno de Ollanta, o la visión que tiene la derecha de las elecciones del próximo 2016, es que no puede ocurrir algo parecido a lo que ocurrió en el 2011 con Ollanta. Y por lo tanto hay que demoler no tanto a Ollanta y a Nadine Heredia, sino lo que ellos alguna vez representaron, ¿no es cierto? Estas promesas, en mi opinión, dejadas de lado, traicionadas, como tú quieras calificarla, de Ollanta, ¿no es cierto? Y por lo tanto, lo que se quiere es, como alguna vez dijo Dornelas de Alan García, que Ollanta llegue en harapos, ¿no? Al año 2016, para que cualquier candidato que tenga alguna semejanza con Ollanta saque 2 o 3%, ¿no es cierto? Ahí hay sectores que, en mi opinión, están jugando al borde en ese juego. Uno de ellos es Alan García y el otro es Keiko Fujimori. No tanto por intereses, obviamente, nacionales, sino por intereses electorales y también para buscar la impunidad de Alberto Fujimori y el propio Alan García, ¿no es cierto? Y lo que y en ese contexto me parece lo que Ollanta ha hecho, o sea, ha hecho todo para generar este escenario, ¿no es cierto? Para comprarse todos los boletos de la rifa, por ponerlo en esos términos. Porque él entró con un discurso de cambio, se deshizo de su sector izquierda, en el cual yo participé, o su sector, que es el programa de la Gran Transformación, se alió a la derecha, y la derecha, en el fondo, no le tiene confianza. Es como un poco lo que le pasó a Lucio Gutiérrez en Ecuador, ¿no es cierto? Y por lo tanto, lo que está haciendo la derecha es acotándola para que en estos momentos de crisis no se le ocurra lo que amenaza simplemente Nadine Heredia respecto a la concentración de medios. Ahora, pero... Yo te pongo un ejemplo para terminar esta parte. Sí. Ahora es que sale este movimiento contra la televisión basura. Sí. Me parece bien, ¿no es cierto? Nosotros presentamos en la campaña electoral una propuesta de ley de distribución de lo que se llamaba en ese momento la llegada de la televisión digital, ¿no es cierto? Sí. Que era 1/3 para el gobierno, para el Estado público, 1/3 privado, 1/3 comunitario. Como es en Colombia. En Colombia. En la Colombia de Uribe y en la Colombia de Santos. Como es en Uruguay y como es en otros países, ¿no? No, pero pongo el ejemplo de Colombia, para que no digan, estás comparando pues con Ecuador o Bolivia. Se nos dijo que éramos unos velasquistas. Chavistas que queríamos estatizar. Bueno, ahí está la consecuencia. La concentración de medios ha aumentado no solamente en la parte escrita, sino también en la parte audiovisual. Sí, esto de repente para nuestros oyentes, Beto, hay que mirar un poquito, porque con la televisión digital, para decirlo rápido, de lo que era un canal, ahora salen 4 o 5 señales. Claro. 4 señales. Entonces, lo que en ese momento se proponía es que esas otras 3 se liciten
y que, digamos, quien tenga una mejor propuesta tenga la posibilidad de adjudicar, repartiendo un tercio para el Estado, es decir, para el ámbito estatal, para el ámbito comunitario, es decir, expresión de la sociedad civil que puedan tener espacio ahí también, y lo otro para los privados. Pero esa era la distribución, así es en Colombia, por ejemplo, ¿no es cierto? Pero eso, pues... Entonces, tú ves que los canales algunos tienen 4 canales. Sí. Tú los puedes verlos en diferentes frecuencias, ¿no es cierto? Claro, esto es ATV, ATV más, ¿no? Entonces, todas esas promesas, lo llevó, en mi opinión, esa olvida, esa tradicional promesa, lo llevó a aliarse con la derecha de los empresarios, ¿no es cierto? Y francamente, no le ha dado ningún resultado, ¿no es cierto? Porque la derecha lo maltrata a través de los medios de comunicación, y me parece que está amarrado a eso, ¿no? Está amarrado a eso. Y yo diría que es casi un lío de blancos, finalmente, ¿no? Porque Ollanta para mí representa a los sectores empresariales, a los grandes empresarios, que según dice otra mirada, el gobierno le haya parado algunos negocios a Breñi Montero, que es un accionista del comercio. Uno podría explicar, por ejemplo, la bronca que tiene este grupo mediático importante, ¿no? Contra el gobierno. Ahora, y en ese esquema, digamos, que tú bien has descrito, porque varias de las cosas que le están pasando al gobierno es su propia responsabilidad, se ha inventado sus propios problemas y le ha dado a los otros munición para que le disparen del otro lado. Además tiene pésimos asesores. Pero tiene asesores, digamos, ¿cuáles son sus asesores? Ya no tiene, ¿no? Es que tú no puedes tener como asesor, pues, a tu esposa, ¿no es cierto? Sí, pues. Entonces, tú te das cuenta el precio que está pagando por haber puesto Solórzano en el Congreso. O por intentar aprobar la ley Pulpín, que se está desarmando tu partido. Sí, pues. Y tu bancada, concretamente. Entonces yo digo, ¿quién los asesora? O sea, es una ineptitud. Ahora, y si su respaldo principal, o su bastón principal, es Nadine, ha descubierto este sector que tú has descrito, que ese también puede ser su debilidad. Entonces, el golpe a Nadine... no, es clarísimo. Puede traerse abajo a Ollanta. Ese es un poco el razonamiento, ahora, ¿no es cierto? Yo creo que ellos... Claro, pero más yo creo que la derecha sabe que el ollantismo, como quiere llamarlo el nacionalismo, podría sacar un número determinado de parlamentarios. No, tampoco es un partido chiquitito, ¿no? Claro, pero si Nadine llega debilitada, puede no ser esa locomotora que jale y van a entrar menos, ¿no es cierto? Lo que quieren ellos es un escenario electoral en el cual, como yo digo, tú votas por la Coca-Cola, la Pepsi-Cola, o por Fanta, o por Crush, pero en esos términos, ¿no? Sí. Y no votas por cosas distintas, porque todos aquellos que proponen el cambio son marginales. Y eso para mí, por ejemplo, es lo que no entiende el sector de la izquierda, ¿no? O sea, pero eso es otro problema, que está en un escenario muy difícil, el cual la derecha está jugando a consolidar una hegemonía, porque además está en crisis su propia hegemonía. Tú te das cuenta, la crisis económica, cuando llega el fin del ciclo de las materias primas, lo que representa para mí la ley Pulpín, por ejemplo, que replantea las relaciones entre empresarios, trabajadores, saca a flote el tema de los trabajadores y sus derechos, modifica un poco el escenario, o lo que ha pasado últimamente con Pluspetro, qué sé yo, señala, en mi opinión, otro escenario. Entonces, claro, pero un escenario que apunta, desde tu punto de vista, y te pregunto como analista, a que de aquí al 2006 de ahí pueda surgir algún liderazgo que pueda de alguna manera contrarrestar ese sector más del otro lado que está consolidando, dividido pero consolidándose, digamos, con varias alternativas, tipo España, por ejemplo. Hoy día la discusión en España es bien interesante porque puede ganar las elecciones, inclusive la novia de Pablo Iglesias acaba de renunciar a Izquierda Unida y no saben si se van a juntar, o sea, ya se está armando toda una cosa, ya renunció. No, pero la pregunta que te quiero hacer es esa, ¿no es cierto? Quien interprete mejor la calle hoy puede tener alguna posibilidad de tener un protagonismo en 2016. Yo creo que ese es lo fundamental, ¿no? O sea, si tú te das cuenta, yo creo que perdón que me cite un texto en el diario 1, que hay una ambigüedad en estos momentos de lo que puede llamarse el mundo popular, ¿no? Porque hay una encuesta que dice que el 55% de la gente está dispuesta a renunciar a su trabajo, a sus derechos a cambio de trabajo. Y otro 70% dice que no le alcanza la plata o los ingresos para sus necesidades a fin de mes. Pero tienes que un 70% más rechaza la ley Pulpín, que justamente quita derechos. Sí, pues. Entonces tú tienes a un ciudadano
que se mueve en la ambigüedad, digamos, ¿no? Porque o un ciudadano que pretexta un tema para movilizarse porque la está insatisfecho en general con varias cosas, ¿no es cierto? Claro, eso es lo que tú decías. Sí, he visto lo que decías. Yo digo, hay un ciudadano que es un momento de la ambigüedad, no sabe qué hacer porque está bloqueada la salida política, pues. Sí, pues. Claro, no ve a alguien que lo represente. Porque ¿no? finalmente te das cuenta que el modelo ni te genera soluciones en el empleo, ni te genera soluciones en el salario. Sí. Porque las dos cosas que tú puedas canjear tus derechos por trabajo significa que ese problema no ha sido resuelto supuestamente en esta gran economía boyante que ha crecido, es cierto, el año pasado 2.4, pero creció a 7,9%. Sí. Y tampoco los ingresos. Ahora, pero esa gente también se da cuenta que esa clase política no es tan impenetrable que la logras hacer retroceder si es que tienes algún nivel de organicidad. Pues, pero eso es solamente cuestiones coyunturales. No, de acuerdo, pero la política tiene que hacer que eso no sea coyuntural, pues. Así, entonces, el problema es quién, como bien dices tú, quién interpreta mejor esa indignación de la gente. Por eso mi visión del diálogo nacional lo que importa es el otro diálogo, ¿no es cierto? El diálogo con los sectores sociales. El diálogo social. ¿Qué es lo que más que político, social. De acuerdo, ¿qué es lo que Pichanaki expresa no se ha hecho, ¿no es cierto? Así es. O sea, digamos, tú te reúnes con 15 partidos y resuelves y destensas la política, pero la calle caliente y te genera un problema mayor. O sea, cuando digo diálogo social, un poco que lo contrapongo al diálogo político, o sea, yo creo que yo que me siento un hombre progresista, izquierda, no basta que se reúna a la izquierda los partidos políticos, se tiene que reunir el movimiento social. Claro. O sea, esos son los que van a definir finalmente quién es tu representante. Y ahí te genera cierta expectativa lo que ha pasado. Por ejemplo, ahora han anunciado ya los jóvenes que van a salir a marchar por el tema de los colectivos. Así es. Y que en estas últimas manifestaciones, una cosa que a mí me parece no se veía hace bastante tiempo, la gente organizada por zonas, trabajadores, estudiantes, líderes sociales, que antes no era así, ¿no es cierto? Salían los estudiantes, salían a veces la CGTP con su gente, pero nunca en un objetivo común de distintos sectores, ¿no? Yo estuve con los jóvenes el sábado pasado en una asamblea en el sindicato de la Telefónica y le di un saludo y le dije dos cosas que yo creo que son fundamentales, ¿no? Y ellos han hecho un gran, entre comillas, descubrimiento, ¿no? O sea, han redescubierto o han visibilizado algo que estaba oculto, ¿no? Que es que las relaciones de trabajadores y empresarios siempre es conflictiva, ¿no es cierto? Y la marcha la CONFIEP es simbólica, o sea, en años nadie iba a presentar nadie a CONFIEP, ¿no es cierto? Claro, por eso te digo, la gente imaginaba que eso ya es invariable, que eso no puede cambiar, que esa relación del poder fáctico con el poder legalmente constituido esta mitología del emprendedor y que tú eres empresario, que finalmente es una fantasía, ¿no es cierto? Y que busca romper con lo colectivo, pues, que es más individualista, ¿no? Así es, ¿no? Y lo segundo es que han juntado cosas que antes estaban separadas y que antes estaban unidas. El movimiento trabajadores y estudiantes, han aparecido sindicatos en conflicto, o sea, han permitido un nuevo espacio para que se exprese la conflictividad real de la sociedad. Ajá, sí, pues. Ese espacio requiere ser representado. Ahora, pero ese espacio había, yo me acuerdo, Beco, en los 90, claro, frente al enemigo común que era Fujimori, abusando del poder, generó pues estas marchas universitarias muy importantes. Yo me acuerdo 97, 98, yo participaba en esa época todavía desde la Universidad de Nesto, pero no se dio el otro paso de hacer de eso darle una organicidad política a ese movimiento. No se dio. Bueno, ahora se podrá dar, ¿no? Ese es el gran problema que hay, o sea, yo me refiero también a los años 80, ¿te acuerdas? Este grito, el pueblo unido jamás ha vencido, claro. Obreros, estudiantes unidos otra vez, qué sé yo, te expresa algo distinto a lo que hemos vivido los últimos 20 años. ¿Qué se hace? Porque yo converso con la gente de los sectores más de izquierda aquí y me parece que están en una discusión distinta y el tiempo en política tiene una intensidad distinta, ¿no es cierto? Y el 2016 ya hay movimientos muy fuertes de algunos sectores que están queriendo pues llegar ahí lo más firmes posibles, pero sin embargo en este sector, ¿cómo va el diálogo? ¿Cómo ves tú? Yo creo que las izquierdas, porque yo ya no hablo de la izquierda, no, las izquierdas, ¿no? Porque hay izquierdas distintas, o sea, perdió mucho tiempo, no tanto en intentar construir el llamado Frente Amplio, que en mi opinión ya no existe en la práctica, sino en repetir los métodos de siempre. O sea, es una izquierda que se siente, que se autonombra como una especie de representantes de las clases populares,
cuando en mi opinión no lo son. O sea, como decía alguna vez Flores Galindo, nadie es dueño de las clases populares, sí, pues. ¿no? Y por lo tanto, entra en una lógica de lo más, como se llama en ligera, perfilista, ¿no? O sea, o del poteo, ¿no? O sea, nunca me podré olvidar el año, fíjate, tan viejo soy, 83, cuando se negociaba la lista de barrantes para el municipio de Lima, casi saltan la UDP, querían romper los vidrios. Sí. No es así ahora, pero se mantiene ese patrón de comportamiento, digamos, y que ha hecho que estos 2 años hayan pasado prácticamente por gusto. Fíjate los resultados municipales en Lima a nivel nacional y también los regionales. Esa es la mejor demostración, ¿no es cierto? Y por eso encuentro que hay un problema en primer lugar de tiempo. O sea, el tiempo es escaso. Sí, pues. No estamos a 2 años de las elecciones, ya no se tienen los 4 años y hace 2, digamos. Sí. ¿No es cierto? Claro. ¿No? O sea, ni siquiera tenemos 2 años. Sí, ¿no? pues o sea, menos, año y medio. Entonces, evidentemente el tiempo presiona para eso, ¿no? Yo creo que en ese sentido y por otro lado tampoco veo, más allá que hay personas importantes, ¿no? Algunas mujeres jóvenes o hombres jóvenes, que haya la potencia de crear por ejemplo, un Pablo Iglesias. Sí, pues. Para ponerte en ese caso, ¿no? Sí. O sea, ojalá surgiese algo parecido, ojalá que surgiese un movimiento tipo que es Podemos. una combinación pues muy interesante la Pablo Iglesias, ¿no? Porque es un tipo de 36 años, profesor universitario, académicamente muy Además, bien formado. Él viene del Partido Comunista. Corajudo y con trayectoria política, pues, ¿no es cierto? Que se sienta... Su esposa, que también viene del Partido Comunista, pues, ¿no es cierto? Claro, sí, claro. ¿No? Y es una lideresa de Izquierda Unida. Sí, y ahora se pasa a Podemos, ¿no? Y que, bueno, ha renunciado y no se sabe porque y a eso te demuestra que hay un sector duro en el PC o en Izquierda Unida que no quiere nada con Podemos. Sí. O sea, y va a ir ahora, el gran pleito de ella es que ella hace tiempo dijo: con Podemos de ninguna manera nos vamos a juntar. Entonces ahora está en el dilema de, habiendo renunciado, se junta o no, y va en contra de su palabra, porque la palabra tiene valor todavía en la política y en otro lado, ¿no? Esa es la gran diferencia. Y eso por otro lado hay pues un escepticismo de la gente respecto a los políticos, ¿no? Entonces la izquierda debe entender que debe dar paso a una renovación de cuadro, de dirigentes, y debe plantearse esa transición. Sí, pues. Para ahora, que nos evitemos conflictos mayores, ¿no? No, y para que dé un fracaso, ¿no es cierto? Porque si no se cambia eso, el fracaso está ahora necesitamos asegurado. En ese sentido ahora sí un auténtico Frente Amplio, pues. Sí, pues. Para poder contrarrestar la amenaza del APRA, del fujimorismo, hoy día, ¿no? Sin duda. Ahora, Beto, tengo que ir ya terminando lamentablemente, y te quería preguntar, ya apelando a tu condición de parlamentario andino, este decreto supremo, el 001-2015, ¿no es cierto?, que ha firmado Urresti y ha firmado Gonzalo Gutiérrez, que es el canciller, donde ante el incremento de actividades ilegales que hay en la minería, lavado de activos, extorsión, se dice que hay que reforzar, ¿no es cierto?, la capacidad operativa de las autoridades migratorias. Pero esto en la práctica está significando, porque me consta, por casos muy concretos que he podido notar, una persecución a determinados extranjeros solo por ser extranjeros, ¿no es cierto? ¿Cuáles son los riesgos de esto hoy? No, yo creo que hay una mirada equivocada, ¿no es cierto? Porque más que reforzar la capacidad migratoria, lo que hay que reforzar es la autoridad del Estado, ¿no es cierto? Claro, claro, pues. Y de la policía, para que no suceda. Ahora escuchaba que están haciendo tal en madera en la corrida del Cóndor, por ejemplo, ¿no? O los ecuatorianos, además, claro, que se meten o los brasileños que se meten por la frontera, ¿no? O sea, ahí lo que hay que hacer es una política de Estado de frontera, cómo reforma migraciones, cómo promueve una ley de extranjería que hace años duerme el sueño de los justos, y en lugar de esta campaña, en mi opinión, anti-extranjera, ¿no? O sea, claramente. Como tú no puedes tener, como insisto yo, una ley de extranjería sin reglamento, ¿no? Sí, no, además hay gente que está viviendo con acciones de amparo frente a esta ley, porque digamos no tiene otra posibilidad de hacerlo. Yo van a mi despacho. No, sí, me han contado que tú estás apoyando y que estás peleando estas cosas, pero es tremendamente irracional, pero inconducente además. Eso va a resolver el problema de la gente que está vinculada a los negocios ilícitos. Yo tuve un ejemplo, fíjate, hace unos meses salió una norma en Argentina que extranjero que lo pescaba en infragante y cometió un delito lo deportaba. Pero eso está en el Código Penal.
no están en las leyes sobre migraciones. ¿En dónde dices tú? En Argentina. Claro. Aquí están en la ley, pero no están en el Código Penal. O sea, digamos... se agarran por el lado de migraciones y no por el Código Penal. Claro. Pues en Argentina diferencia claramente ese tipo de cosas. Lo que es un delito de lo que son temas vinculados a los extranjeros, en general. Así es. Entonces, el asunto migratorio. Y acá hay una lógica absurda. En ningún país te deportan en 2 días como acá, ¿no? Sí. Entonces, hay toda una política anti-extranjera. Y anti-debido proceso, ¿no? Porque como en 2 días tú puedes... Anticonstitucional, antitratados internacionales, porque están separando padres e hijos. No, es terrible. Y eso, en mi opinión, es un absurdo, porque afuera hay 3 millones y tantos y pico de peruanos. Claro, y entonces, pueden esos países razonar de alguna manera. ¿Tú te imaginas que una retaliación, por poner un caso que no creo que sea así, de Argentina, contra lo que están haciendo acá? O sea, y este caso, ojo, te quiero decir que se ha visto en el Parlamento colombiano, a pedido del pueblo democrático. Se le pidió a la Cancillería colombiana un informe sobre el tratamiento de los colombianos en el Perú. ¿Ah, sí? Claro. Bueno, y ahí va a saltar el problema, ¿no? Entonces yo... Sí, tenemos que tener, sí. Eso es lo que yo creo que hay que discutir más ampliamente. Sí, no, yo voy a invitar a algunas personas que están en esta situación. Que ha hecho un seguimiento muy sistemático más en la propia Defensoría. Sí, Defensoría, ¿no? Sí. Vamos a nosotros seguir en este tema, ¿no, Beto? Muchísimas gracias por haber venido, como siempre, por tu punto de vista tan interesante, muy amable. Ha sido Alberto Adriancén, entonces, que ha conversado con nosotros.